Vamos a hablar con Enrique Navarro. Enrique, muy buenos días. Buenos días, Federico. Sobre el origen del lío del Líbano, es decir, cuándo empieza realmente el Líbano a convertirse en un lugar que le llamaban la Suiza de Oriente Medio, y a convertirse en una especie de callejón de todas las guerras habidas y por haber. Bueno, como todos sabemos, el Líbano fue colonia francesa, era un lugar de paz dominado por lo que son esas religiones cristianas maronitas, ¿no? Sí. Con cierta estabilidad, aunque obviamente pues había los mismos problemas de convivencia que existían en todo el mundo árabe, o sea, no nada diferente, pero cuando en 1948 se declara independencia de Israel, muchos palestinos forzados, porque no pensemos que de pronto todos los palestinos salieron corriendo per se, sino que fueron obligados y forzados por los líderes en aquel momento de Egipto y otras potencias árabes de la región, fueron forzados a abandonar Israel y se fueron al Líbano. Y al Líbano, muchos años después, los jordanos, que lo sufrieron en sus caras, porque lo que llamamos la Palestina árabe era Jordania, no existió ninguna otra Palestina. El acuerdo de partición era una parte judía y otra parte para Jordania. Provocaron una guerra civil y un intento de golpe de Estado contra el rey Hussein, y esto acabó que los echaron de Jordania. Se calcula, Enrique, que mataron a 14.000 palestinos en el famoso Septiembre Negro. Correcto, sí. O sea que y luego los atentados los cometieron contra Occidente, pero exactamente. En Múnich llaman Septiembre Negro, pero si Septiembre Negro es cuando os mataron los vuestros. Claro, pues, sí. O sea, los árabes se han matado mucho más entre ellos que todos los que han matado los judíos, ¿no? Pero lo cierto es que a partir de ese momento se empieza a romper ese equilibrio demográfico. Y recordemos que el Líbano tuvo 15 años de guerra civil con un casi genocidio que se produjo de los maronitas. Un 70-80% tuvieron que abandonar el país para salvar la cabeza. Asesinaron al presidente electo, a Gemayel. Recordemos que perdimos a nuestro embajador por un misil Pedro sirio, de ¿no? Arístegui, sí señor, hermano de Pilar de Arístegui y de una familia diplomática además valerosa siempre. Sí, señor, siempre. Entonces, bueno, realmente el Líbano ha sido una fuente de problemas. Y en su día los chiitas que llegaron al Líbano expulsados por los sunitas de otros sitios, porque también eran como repudiados en todo el mundo árabe en la península, pues ¿qué dijeron los judíos? Vamos a ponerlos a estos cerca porque estos son más pacíficos, teóricamente. Sí. Todo esto cambió cuando la revolución de Jomeini, Irán desde el día 1 tenía un objetivo estratégico que era dominar, lo mismo que tenía Persia hace 3.000 años, sí. Dominar el mundo árabe, dominar el mundo sunita, y por supuesto terminar con Israel, que es el principal apoyo y valedor del mundo sunita de la zona. Entonces, sí, porque hay que recordar que los chiitas son minoría, aunque sean mayoría, tengan el poder en Irán, y que esa guerra civil, que es teológica, atraviesa también el terrorismo patrocinado por Irán, porque el de Gaza, al que apoyan poco, es sunita, y el de Hezbollah que crean es chiita. Bueno, realmente jamás empieza a retomar fuerza cuando deja de estar controlada por los palestinos y la OLP, y Irán ve claramente la oportunidad de introducirse en Hamas en lo que parece una alianza no lógica, pero claro, estamos hablando de terroristas y vividores y bandidos, pues lo normal es que se junten entre ellos, y a partir de ese momento en el que se produce esa guerra civil en Gaza, de la que nos olvidamos, entre palestinos, es cuando Irán toma el liderazgo claramente de todas las acciones terroristas, tanto de Hezbollah en Líbano como en Siria, porque el principal valedor y actor de todas las matanzas en Siria ha sido Hezbollah, que han sido los matones de Assad. Entonces, y de Putin, conviene recordarlo, porque Rusia está muy interesada en esto. Bueno, no olvidemos que aquí la capacidad que ha desplegado Irán para lanzar misiles no la han aprendido en la Complutense de Madrid, esto lo han aprendido en Moscú, lo han aprendido en Beijing, que es otro gran responsable de todo lo que está pasando, en Corea, etcétera. Entonces, bueno, realmente aquí hay toda una connivencia y una alianza estratégica, que ya el colmo, como he dicho muchas veces, es que en el famoso acuerdo, que es una vergüenza de acuerdo al que se llegó con Irán, resulta que al que se le da custodio de todo el combustible nuclear iraní es a Rusia, ¿no? Y es el que lo tiene en su territorio, ¿no? Con lo cual es todo un desbarajuste que creo que
esta nueva circunstancia que se ha producido, sobre todo a partir de ayer, que yo ya decía que Israel necesitaba una excusa para actuar contra Irán, pues se la han puesto en bandeja los ayatolás y bueno, pues ahora tocará esperar la respuesta. Bueno, hay una cuestión, digamos, la recuperación de la credibilidad militar y de inteligencia de Israel contra Hezbollah, que ha sido absolutamente, pero asombrosa. O sea, cuando decían que no habían sido capaces de ver venir la matanza, las violaciones, de lo que ahora en 5 días se cumple un año, del 7 de octubre del año pasado, que es el ataque terrorista más repugnante. Mira que ha habido repugnantes, pero yo creo que es el más repugnante de todos los perpetrados por el terrorismo musulmán. Pues es que la recuperación militar y la recuperación de información de servicios de inteligencia de Israel a costa de Hezbollah, yo no recuerdo nada parecido, pero ni remotamente parecido, desde la Guerra de los 6 días. Bueno, es que lo que tenemos que entender es que el salto tecnológico que se ha producido, sobre todo en las grandes potencias, Estados Unidos, Israel, en los últimos 40 años, ha creado un gap respecto de todas las capacidades del resto del mundo. Es decir, nos incluimos nosotros tan enormes que estamos jugando una guerra asimétrica. Es como poner los aviones, como esa película en la que los aviones actuales luchaban en Pearl Harbor, ¿no? Sí. Estamos ante una asimetría enorme. Claro, lo que pasó en octubre del año pasado no era un problema de tecnología, era un problema de otro tipo de inteligencia. Pero sí, ahora mismo lo que se ha visto es, primero, como decía Churchill siempre, la guerra es resolución. Eso lo tiene claro Israel, que está en guerra y la tiene que terminar. Y en segundo lugar, la operación, brillante operación, no solamente ha permitido eliminar o causar un daño, sino sobre todo saber cómo se comunican, qué se comunican, dónde estaban localizados. Israel no podía perder esa oportunidad para desarmar Hezbollah, y esta operación terrestre, que no es una invasión, obviamente lo que va a hacer es limpiar el territorio al sur del Líbano para que los israelíes puedan volver a sus casas, porque siempre nos acordamos de otros refugiados, pero también hay más de 100.000 israelíes que están viviendo en el sur porque no pueden vivir en el norte en sus casas, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que hemos visto es una operación que ha debido sentar muy mal y hacer mucho daño en Irán, porque lógicamente la ha descabezado totalmente su presencia en Líbano. Tú dices hoy en el artículo en Libertad Digital que es posible que a Israel le vaya mucho mejor ahora que en la invasión anterior del sur. Hay que decir que no es del Líbano, es del sur del Líbano, tomado por los palestinos desde hace décadas, pero que esta vez está mejor porque además se supone que habrá aprendido la lección de que no va a haber un gobierno moderado en el Líbano de ninguna manera, que lo más que puede haber es que el ejército del Líbano no moleste, pues estará encantado de que hagan el trabajo que no pueden hacer ellos los israelíes, ¿no? Claro, es que la paz siempre necesita de un equilibrio, y el equilibrio es cuando se termina el Líbano, con la ocupación militar del Líbano por Siria, se decide que van a respetar ese ejército donde hay algunos cristianos, pero que la milicia de Hezbollah tiene que permanecer, y es un ejército dentro de un país que tiene su propio ejército, claro, hecho para además dominar el Líbano. Entonces, estamos hablando de una estructura militar, no estamos hablando como jamás de terroristas que se esconden en túneles y que aparecen y desaparecen. Entonces, eso por primer lugar yo creo que le va a ser muy efectivo. Y esa ruptura de ese equilibrio con el debilitamiento de Hezbollah es algo que necesita el Líbano. Necesita el Líbano para devolver a una senda de estabilidad que los chiitas se han empeñado durante los últimos 30 o 40 años en romper. Entonces yo creo que en ese sentido Israel entiende cuál es su misión mejor y además dispone de una superioridad, por lo que hablábamos, tecnológica, que lo que estamos viendo de ataques de precisión, de localización, pues realmente son ataques muy quirúrgicos, ¿no? Aquí se dice, sí, están bombardeando Beirut, no, han destruido el cuartel que tenía un desgraciado en medio de Beirut, de donde se daban órdenes para matar israelíes en la ciudad. Evidente. Con lo cual estamos claros que yo creo que esta vez no solamente le va a ayudar al Líbano, sino que seguramente con la desaparición o la reducción de fuerza de Irán le va a ir mucho mejor a los palestinos, que son de alguna forma rehenes de la política agresiva de Irán. Pues vamos a ver cómo se desarrollan estas operaciones, pero donde parece que el que lleva la iniciativa, como siempre, la mejor defensa es un ataque, y en este caso, bueno, la determinación que tú decías, está claro que el ejército israelí lo tenía claro desde el día 7 de octubre. O sea, que desde ese día es como cuando el 11S Bush dice nos vengaremos.
Tardaron años en matar a Bin Laden, pero invadieron Afganistán y tal, y tardaron tiempo, pero lo hicieron. Porque una potencia es una potencia, y si no, deja de serlo. En fin, ya nos iremos contando, sigue escribiendo en Libertad Digital con todas las novedades. Estupendo, Federico, gracias. Venga, muchas gracias.